Bienvenidos a la 7ª temporada de Hijos de la Resistencia, un programa que cuenta ya con 5 millones de descargas en las plataformas de audio y con una comunidad de 100.000 suscriptores. Yo soy Rubén Espinosa, soy entrenador, creador y la voz que está detrás de este proyecto, que ahora crece también aquí, en YouTube. En este canal hablamos de entrenamiento, de ciencia, de salud, de mentalidad y de todo aquello que nos vaya a hacer mejorar, no solo como deportistas, sino como padres, amigos, profesionales y personas. Así que si te quieres subir al barco y quieres mejorar con nosotros, suscríbete al canal y sobre todo, disfruta de este vídeo. ¿El descubrimiento del ADN nos hizo perder la pista de lo que generaba el cáncer? Completamente. Íñigo San Millán es uno de los fisiólogos más reconocidos a nivel mundial, referente en metabolismo y lactato. Y que había un vacío enorme en el área del metabolismo del cáncer y creo que es posible intentar explicarlo. Cuanto más agresivo es un cáncer, más lactato produce. Eso es. Siempre que hay metástasis, ahí está el lactato pululante. Fue una pieza clave en las 2 primeras victorias de Tadej Pogačar en el Tour de Francia y además de su papel como profesor en la Universidad de Colorado, hoy dirige el área de rendimiento del Athletic Club de Bilbao. En 3 años querían ser uno de los mejores equipos del mundo, en 5 años ser el mejor equipo del mundo y ganar el Tour de Francia. Decidí armar el programa de rendimiento, pero les puse unas condiciones. En esta charla lo escucharás como nunca y aprenderás sobre entrenamiento y salud. La gente que viene más del gimnasio tenía unas características mitocondriales más cercanas a la gente que era sedentaria. Día suave, no, si yo soy triatleta. ¿Cuál consideras tú que es la dosis óptima para ese día de recuperación? Una de las cosas que va a revolucionar el entrenamiento y de la salud metabólica van a ser los sensores. Ya veremos con quién hay que hablar para esto. El día que entrevisté a Íñigo San Millán, antes de empezar a grabar, le dije: Íñigo, siéntete cómodo, haz las explicaciones que tengas que hacer. Bueno, pues el resultado fue que la primera hora fue una absoluta masterclass increíble sobre lactato, disfunción mitocondrial, metabolismo, que no es para todo el mundo y que muchas personas podrían perderse. Por primera vez hemos decidido hacer 2 versiones de la entrevista. Esta primera versión, en la que estamos ahora mismo, una versión adaptada, sencilla de comprender, en la que creo que te vas a poder llevar ideas muy claras y súper interesantes y además vas a poder disfrutar muchísimo. Si no tienes conocimientos avanzados de fisiología, quédate aquí, disfrútala, vas a flipar. Íñigo es un auténtico crack. Y si después quieres profundizar un poquito más, pues por aquí te vamos a dejar el enlace para que puedas ver la versión extendida de esta entrevista. Ahora sí, empezamos. Hoy tenemos un primer programa para inaugurar esta temporada con probablemente, de estos 7 años que llevamos ya haciendo este programa, seguramente sea la persona que más aportaciones de muchísimo valor, por cierto, ahora vamos a hablar sobre ellas, ha hecho al ámbito científico. Todos los que lleváis escuchando durante años episodios divulgativos, que algunos estarán aquí en YouTube y otros no, me habréis oído mencionarle pues no 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 veces, y muchos tenéis anclados por ahí algunos de sus estudios. Íñigo San Millán, ¿cómo estás? Muy bien, Rubén. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Gracias a ti por aceptar la invitación, por hacerme venir a Bilbao en la semana de fiestas, que eso no me lo habías dicho, te lo tenías callado, pero bueno, no sé si luego tendrás preparado para mí algo o no, ¿no? No sé, pero se puede preparar rápido. Oye, Íñigo, voy a ir al grano. Llevas, a ver si acierto, 28 años. Sí, este es mi 29º año, va a ser ya. 29, trabajando. Casi acierto. Bueno, 28, 29 años, aportando de una manera u otra, construyendo a ti mismo y aprendiendo muchísimo y compartiendo lo que es lo más valioso con toda la comunidad científica y también los populachos como nosotros, ¿no? Y yo tengo muy claro cuáles son las aportaciones que he sido capaz de adquirir de tu parte, pero estoy seguro de que alguna de ellas, de todo lo que has hecho, ¿no? Lactato, cáncer, bueno, pues todo el trabajo de investigación que llevas haciendo durante todos estos años, ¿habrá habido alguna que te haya sorprendido más? Algo que cuando lo descubriste dijiste: hostia, lo que me acabo de encontrar, a ver cómo voy yo ahora a mis colegas a contarles esto. Sí, la verdad, pues la hipótesis de la lactagénesis que realizamos mi colega George Brooks y yo para explicar el efecto Warburg. Fue un proyecto, pues para mí seguramente, yo creo, intelectualmente el más intenso que he vivido en toda mi vida, ¿no? Era el efecto Warburg no se escuchaba apenas hasta hace 15 años, 10 años, una cosa así, porque todo el tema del cáncer era la genética, ¿no? Y yo oía de vez en cuando el efecto Warburg, pero yo decía, esto será genética, hasta que una noche
pues dije, bueno, habrá que leer el efecto Warburg de una vez, a ver lo que es. Sería ya el 2014-2015. Y nada, pues esa noche no dormí. Pues porque leí el efecto Warburg y dije, ostras, esto es metabolismo. Y no solamente eso, esto es el tema del cual hice yo la tesis doctoral. Pasa que yo la hice en lo que es el metabolismo de la glucólisis y el lactato en el músculo, y el efecto Warburg es en la célula de cáncer. Entonces ahí vi que había un vacío enorme en el área del metabolismo del cáncer, y explicar el efecto Warburg, que Warburg descubrió hace 100 años, pero no tiene la tecnología de hoy en día y los conocimientos que se han ido adquiriendo, aunque nos llevaba mucho tiempo de ventaja. Y dije, esto yo creo que es posible intentar explicarlo. Entonces, durante 7 meses intensos, pues yéndome a la cama a las 3 de la mañana o despertándome a las 3 de la mañana con distintas ideas, pues fui intentando poner las piezas del puzzle. Y fue muy emocionante, porque las piezas iban casando. Y entonces iba cogiendo de distintas áreas de la investigación, desde áreas pues de la fisiología vascular, a la inmunología, a lo que es el metabolismo per se. Y bueno, pues la verdad las zonas, los rompecabezas iban encajando. Y bueno, pues a los 7 meses yo no se lo dije a nadie, ¿no? Y fui a una conferencia y le dije a George Brooks, que es pues mi mentor y bueno, pues un poco la persona que más sabe de lactato del mundo, ¿no? Ha estado 54 años desde su sótano en la Universidad de Berkeley, que todavía continúa desde el primer día ahí. Y bueno, le dije, George, yo creo que podemos explicar el efecto Warburg. Y me miró así, muy pausado, como es él. Y dijo, ¿qué quieres? ¿Qué es? Y le dije, el lactato. Y entonces le dije, pues mándame el draft, o sea, el borrador. Entonces le mandé el borrador y le gustó muchísimo. Dijo, entonces vamos a llevarlo a la línea de meta y publicarlo, ¿no? Entonces lo pulimos, lo preparamos, lo enviamos, y tuvo 7 rechazos de revistas científicas, ¿no? A lo J.K. Rowling, que escribiendo los Harry Potter, algo similar. Rechazaron, es más, ni siquiera llegó al proceso de revisión, ¿no? Siempre el editor lo lee y el editor, si considera que es oportuno, lo envía al proceso de revisión. El editor, dos editores, 2 de ellos nos respondieron que era una auténtica locura lo que estábamos planteando, ¿no? Y que, vamos, prácticamente se reían a la cara. Claro, no veníamos del cáncer, éramos y somos todavía unos don nadies, ¿no? en esta área, pero bueno, al final una 8ª publicación nos dio la oportunidad, y bueno, pues es una de las, si no recuerdo, la 2ª o 3ª artículo más citado en esa revista, y bueno, pues tiene ya unas 700 citaciones o así en 6 años, no, en 7 años, 6 años, ni me acuerdo. Entonces, bueno, es un proyecto que fue el que más a mí, bueno, pues más me ha impactado en toda mi carrera. Perdóname que no te he dicho algo importante. El próximo miércoles 17 de septiembre a las 7 de la tarde, hora peninsular en España, voy a estar con Marcos Vázquez, creador de Fitness Revolucionario, en un webinar en el que vamos a hablar de entrenamiento y atletas híbridos. Vamos a responder a las preguntas que todo el mundo nos hace. ¿Por qué es bueno para mí entrenar fuerza y entrenar resistencia? ¿Qué beneficios voy a obtener? ¿Cómo debo hacerlo para que una no interfiera en la otra y viceversa? ¿Y cuáles son las claves prácticas en el día a día para hacerlo de una forma efectiva y conseguir los mejores resultados? Todo esto lo vamos a responder en un webinar gratuito al que puedes apuntarte en la descripción de este episodio. Ahora sí, seguimos. Tuvo que ser una experiencia difícil de llevar y bonita a la vez, ¿no? Porque me consta que has recibido el rechazo de la comunidad científica hasta que, de hecho, hay una frase tuya también, o no sé si tuya, pero que decías algo así, como que una teoría cuando parece conspiranoica solo se puede convertir en verdad cuando sus detractores dejan de molestar, cuando mueren o cuando dejan de trabajar, ¿no? Sí. En este caso lo has conseguido antes. Quiero pensar. Esto es muy difícil. Eso quiero recordar que lo dijo Max Planck. Pero bueno, no sé, es muy difícil, la verdad, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que fui a una conferencia y presenté, me querían echar tomates, ¿no? La verdad fue una experiencia nada agradable. Y todavía, ¿no? El tema de en los campos de investigación, cuando se abre una puerta nueva, hay mucha resistencia al principio. Bien resistencia, pues porque no se entiende, bien resistencia porque es un potencial cambio del status quo,
y todo lo que conlleva. Entonces, bueno, pues lo primero que hay es una resistencia. Entonces es difícil, ¿no? Me viene a la cabeza, ¿no? Siempre, por ejemplo, la inmunología, que es una de las áreas del cáncer ahora mismo que más, con los inhibidores de la tirosina quinasa, pues son las dos áreas que más están triunfando y están curando a un 15% más o menos de los pacientes, ¿no? Pues Jim Allison con Honcho, que fueron los que un poco impulsaron, ¿no? Sobre todo Jim Allison desde MD Anderson en Houston, pues cuando iba a las conferencias se reían de él, era imposible, no publicaba, se reían de él, es imposible el curar el cáncer a través de la inmunoterapia, ¿no? Y bueno, tuvo muchísima resistencia y muy poca ayuda de los laboratorios, porque él encontró una molécula que es una de las que se están utilizando hoy en día, y no encontraba apoyo de la industria farmacológica porque nadie le creía, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que sucede en cualquier campo, ¿no? O sea, cualquier idea nueva siempre se intenta... Se ve con rechazo al principio. Sí. Bueno, vamos a hablar largo y tendido del efecto Warburg. No voy a cometer yo la osadía de intentar explicarlo estando tú hoy aquí, pero creo que antes de poder llegar a ese punto y de establecer la relación que a día de hoy habéis conseguido establecer entre la presencia de lactato crónico y la presencia de células cancerosas, podríamos, creo que debemos hacerle un favor a la audiencia y también a mí, porque lo voy a agradecer mucho, que hagamos un repaso sobre lo que ha supuesto el lactato, que creo que es como el primer elemento, ¿no? Que tendremos que comprender y sobre el cual hay que desmitificar muchas cosas. Yo recuerdo estar en la escuela, en las clases de biología, ostras, macho, me acuerdo del mote, pero no del nombre del profesor. Por respeto a él y cariño no lo voy a decir, pero recuerdo del profesor que nos explicaba las agujetas como la cristalización del ácido láctico. Estábamos todavía ahí, ¿no? Sí. Todavía no había llegado Íñigo San Millán. No, luego ya llegó... Bueno, tu mentor y tú también, ¿eh? No te quites mérito. A día de hoy, reconociendo el lactato no como una sustancia de desecho, sino como un subproducto de la glucólisis que nos permite obtener energía, ¿cómo lo podemos contextualizar en un contexto de rendimiento y de enfermedad? Porque es ahí donde habéis encontrado vosotros el nexo. El lactato, pues el producto obligatorio de la utilización de glucosa, ¿no? De la glucólisis. De hecho, es el final de la carretera. Como bien decías, ¿no? El lactato se pensaba que era el producto de desecho que cristalizaba en los músculos y creaba microrupturas, exactamente. Y no solamente de desecho, sino que era propio de el metabolismo anaeróbico, de la falta de oxígeno, ¿no? Hasta que en 1985 así, George Brooks en la Universidad de Berkeley pues le empezó a meterle mano a todo esto y al final, pues, al principio fue muy disruptivo el decir que no, el lactato se producía en altas condiciones aeróbicas también, que lo que producía el lactato no era la falta de oxígeno o la presencia de oxígeno siquiera, era el flujo glucolítico, era la glucólisis. Todos los humanos tenemos unos niveles entre 0,8 y 1,5 milimoles de lactato en reposo. O sea, tú y yo ahora mismo estamos produciendo lactato y lo estamos utilizando en la medida en la que nuestra fisiología sea capaz de hacerlo, pero lo estamos produciendo. Siempre hay unos niveles basales, ¿no? Por eso es omnipresente, está en todo el cuerpo. Entonces, si es omnipresente, está en todo el cuerpo y está en unos niveles basales, es decir, no oscila en reposo, tiene que tener un componente fisiológico, ¿no? De regulación, de homeostasis, ¿no? Y eso es un poco, pues bueno, pues las nuevas áreas donde se está viendo que ese lactato pues tiene unas propiedades como señalizadoras, ¿no? Pero eso en reposo, y que luego lo podemos comentar más, ¿no? Pero a medida que el ejercicio aumenta, la intensidad del ejercicio aumenta, se utiliza más glucosa como fuente de energía. No quiero ser tampoco muy técnico, ¿no? Pero en uno de los pasos de la glucólisis hay una sustancia que es el NAD+, que se transforma en NADH más H. Entonces ese NAD, que ahora también está tan de moda, ¿no? El utilizar el NAD, se deplecciona. Entonces al depleccionarse, esa célula pararía de producir energía, ¿no? Entonces en ese caso durante el ejercicio el músculo no podría producir ATP, no podría hacer contracción, o el cerebro, que está pensando muy rápido con las neuronas, no podría utilizar la glucosa. El único elemento que rescata el NAD, que lo regenera, es la producción de lactato. Durante el ejercicio
es el aliado. Es fundamental para la continuación de la glucólisis. Cuando hay muchísima glucólisis hay un estrés metabólico muy alto, ¿de acuerdo? Entonces, al haber estrés metabólico muy alto, ese lactato es mayor. Entonces es un indicador de estrés metabólico, ¿no? Pero ese lactato es un fuel. Y eso es lo que Brooks también ha descubierto, o descubrió en su día, que es el fuel seguramente más utilizado por las células del cuerpo. Tú le das a una célula lactato, glucosa, ácidos grasos, incluso cuerpos cetones, y lo primero que utiliza es el lactato, lo más rápido, porque se metaboliza muy rápido. Tú tomas lactato oral y en 5 minutos está ya oxidado, mientras que glucosa 20-25 minutos tarda en oxidarse, ¿no? Entonces es una fuente de energía muy importante, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre la persona que tiene unos marcadores de lactato elevados de forma aguda porque está haciendo series de 400 versus una persona de un perfil más sedentario que tenga unos marcadores de lactato elevados pero de forma crónica? Cuando vemos a un deportista con niveles altos de lactato, significa dos cosas. Una, que evidentemente hay un alto estrés metabólico, pero si ese lactato no es reciclado, no es oxidado de nuevo a piruvato, representa que no hay una adecuada función mitocondrial. O sea, 300 vatios de potencia, pues un ciclista bien entrenado puede estar acumulando en sangre 2 milimoles, por ejemplo, mientras que una persona que no está tan bien entrenada igual está a 5 milimoles. Entonces hay una cantidad de lactato mucho más alta. Esa persona también tiene un estrés metabólico muy superior. No es que se produzca menos, la gente bien entrenada hasta produce más lactato. Produce más lactato por lo que comentaba, es un asistente a que siga la glucólisis, ¿no? Y es más rápida la producción. Entonces ese lactato en la mitocondria es donde se oxida. Entonces el que una persona tenga niveles de lactato más bajos a una misma intensidad de ejercicio que otra, significa que la capacidad mitocondrial es superior. Y eso es todo en la resistencia. Si no tienes una buena función mitocondrial, ese lactato se acumula. Nosotros tenemos un límite, un techo fisiológico, de que no nos desmayamos o no nos rompemos los músculos, ¿no? Entonces hay una serie de alarmas y una de ellas es la excesiva producción de lactato. Entonces, bueno, pues es una señal de que el lactato está lanzando, oye, aquí cortamos porque no se puede más. Ese lactato, cuando la actividad cesa, pues ya no hay glucólisis excesiva. Luego ya no hay producción de lactato. Y luego ese lactato ya, el que se va acumulando, pues se va oxidando en todos los órganos del cuerpo. El cerebro, el hígado, los riñones, el corazón es un grandísimo oxidador de lactato, ¿no? Entonces eso es lo que sucede. No se produce lactato más que lo que tenemos en reposo, que es cerca de 1 milimol más o menos, ¿no? Entonces eso es lo que es el ejercicio, ¿verdad? En la enfermedad pues sucede lo mismo. El lactato es un buen marcador de función mitocondrial. Cuando una célula no funciona bien, hay una desregulación bioenergética. Y eso es lo que se está viendo en prácticamente todas las enfermedades, ¿no? Se está cada vez en más enfermedades pues yendo más más a un nivel granular, ¿no? A un nivel muy celular, y te das ahí de bruces con el lactato y con la mitocondria. En situaciones crónicas de enfermedades hay un problema de la célula. Esa célula no funciona bien. Miles o millones de células en un órgano hacen que ese órgano sea pues disfuncional, no esté funcionando correctamente, ¿no? Las células del cuerpo son muy inteligentes, ¿no? y utilizan glucosa, utilizan ácidos grasos, sobre todo dependiendo pues de las necesidades bioenergéticas para mantenerse vivas. En estado de reposo el cuerpo tiende a utilizar más ácidos grasos, ¿no? Pues porque es una fuente ilimitada. La persona más delgada del mundo tiene unas 100.000 calorías dentro del cuerpo en forma de grasa, efectivamente, pero solamente tenemos unos 500 gramos, 400-500 gramos de glucógeno. ¿Qué pasa? Que los ácidos grasos solamente se oxidan, se utilizan en la mitocondria. Cuando esa célula ya deja de funcionar correctamente, hay lo que se llama una reprogramación metabólica, y el cuerpo, al no tener unas mitocondrias en buen estado, pues no tiene más remedio que utilizar de la glucosa. Y esa glucosa no es oxidada en la mitocondria correctamente. Esa glucosa se reduce a lactato. Cada vez se está viendo pues el lactato pues en gente que tiene de problemas metabólicos, pues estamos hablando de que igual son 2 o 3 milimoles. Estamos hablando del doble o el triple de lo que suele ser en niveles normales, lo cual ya es una señal de patología. Y eso es un distintivo, no la causa necesariamente, pero el reflejo de esas patologías, que pueden ser de distintas etiologías, ¿no? Pero últimamente conllevan a una disrupción
bioenergética. Y el lactato es el marcador de esa disfunción mitocondrial, como vamos a hablar ahora sobre el efecto Warburg, porque, como decía antes, ¿no? Si tú no puedes oxidar bien ahí los ácidos grasos o la glucosa inclusive, en la mitocondria produces lactato. Explícanos el efecto Warburg, que lo has mencionado ahora de nuevo y creo que ahora es un buen momento porque ya tenemos un poco todos los conceptos sobre la mesa que necesitamos comprender para entender este efecto, ¿no? El lactato por un lado, la mitocondria por otro y esa disfunción que es lo que al final predice o es un marcador de enfermedad. Sí. Cuéntanos. Me gustaría contar, pero antes hablar sobre Otto Warburg, si no nos importa, porque es una historia fascinante, digna de película. Otto Warburg y cómo debemos... Perdón que te interrumpa, esto hace 100 años ya, ¿no? Sí, hace por contextualizar temporalmente. 102 años. 102 años, vale, ahora sí, ya cojo palomitas. Sí. Y bueno, pues el efecto Warburg encima, ahí voy a hablar del protagonismo de Albert Einstein. Madre mía, gracias a él. Sí que te has ido atrás, ¿eh? Sí, sí. Pues bueno, Otto Warburg pues era un tío muy brillante, le dieron un premio Nobel y luego le dieron otros 2 premios Nobel, pero como era alemán y no había estado en la guerra con los nazis, pero en el segundo premio Nobel se lo quitaron porque se prohibió a cualquier ciudadano alemán el tener un premio Nobel. Y el tercero hubo alguna sospecha o controversia de que había hecho algo que no es la verdad. Pero bueno, Otto Warburg era de una familia de alta sociedad en Berlín. Su padre, Emil Warburg, era pues, seguramente la mayor autoridad mundial en química. Por entonces la ciencia era todo concentrado en Berlín, en Alemania. De hecho, hace 100 años había pocas revistas en inglés. En química, en bioquímica, en biología, un gran número en alemán, ¿no? Entonces ahí, pues ahí se crió Warburg en ese entorno, ¿no? Warburg no le entendían lo que quería hacer él y su pensamiento y cómo estudiaban la fisiología, el metabolismo a nivel celular, y decide alistarse en la Primera Guerra Mundial como soldado con Alemania. Vale. Y está en la Primera Guerra Mundial y bueno, pues su madre le intenta convencer para que vuelva a Alemania y deje de luchar. Y no lo consigue. Total, que en esa sociedad de científicos alemana de principios del siglo XIX, ¿no? No, 20, perdón, en esas sociedades de Berlín, pues Einstein iba mucho a cenas con la familia Warburg. Entonces Einstein era casi un tío para Warburg, porque iba a comer y se conocían mucho, ¿no? Y ya Einstein era súper conocido, el premio Nobel, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues la madre de Warburg le pidió a Einstein que le escribiera una carta a las trincheras para que volviera a su laboratorio, ¿no? Entonces la carta está por ahí, existe, y le escribió la carta y le dijo Einstein a Warburg, le decía, oye, pues sé que eres un investigador muy, muy brillante, sé que no te entiende nadie y voy a hacer lo posible para darte un buen puesto, que puedas investigar bien con buenos fondos, pero tienes que dejar la trinchera, que no es tu sitio, etcétera. Pues Einstein le convenció a Warburg, dejó la trinchera y empezó en su laboratorio. Entonces ahí es donde empezó a trabajar, pero ahí no queda todo. Ahí es donde él empezó a trabajar en lo que era la bioenergética, la utilización de glucosa, cuando no se había descrito la glucólisis ni el ciclo de Krebs todavía, pero él ya estaba trabajando y estaba imaginando cosas todavía que, bueno, pues que es increíble que hace más de un siglo lo hiciera, ¿no? Llegó un discípulo suyo a ayudarle. ¿De Einstein o de Warburg? De Warburg. De Warburg. Y ese discípulo vio que Warburg estaba trabajando en lo que es eso, pues todo lo que es la utilización de glucosa, sustratos en las células, y fue a aprender y a colaborar. Y ese discípulo, que se llama Otto Meyerhoff, se alió con otro investigador y descubrió la glucólisis, el que antes se llamaba el paso Emden-Meyerhoff, ahora se llama, hace ya tiempo, la glucólisis. Entonces Meyerhoff se formó en el laboratorio de Warburg y cogió los conceptos allá, conceptos que ya había empezado Warburg, ¿no? Entonces esa glucólisis se debe a Warburg y a Einstein, ¿no? Pero no queda ahí todo. La cadena. No, llegó otro investigador que quería aprender del metabolismo del cerebro, cómo funcionaba el cerebro, y ese fue al laboratorio de Meyerhoff cuando Meyerhoff también estaba con Warburg.
y ese investigador se llamaba Severo Ochoa. Quizás nos suena más. Entonces se formó un diletante ahí, ¿no? Meyerhoff consiguió el Nobel, Severo Ochoa también, y hoy no queda la cosa. El paso final de la glucólisis, como sabemos, es el que esa glucólisis entre en la mitocondria y se entre en el ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? Para producir energía. Bueno, pues llegó una persona a trabajar con Warburg y a aprender con Warburg que se llamaba Hans Krebs, que fue el que desarrolló el ciclo de Krebs. Entonces es una historia de bioenergética celular desde la glucólisis hasta el ciclo de Krebs, que nació en el laboratorio de Warburg con 3 premios Nobel, pero nada hubiese sido posible sin Albert Einstein. O sea, de Einstein a el ciclo de Krebs, todo resumido. Una historia muy, muy fascinante. Pues espero que algún día podamos continuar esto diciendo, y no termina la cosa, porque llegó un vasco, No. ¿no? Joder, a la lactatogénesis hay que ponerle el proceso Millán o algo así. No te mola el nombre. Yo sí lo veo, ¿eh? No. Pero mírame a mí, no mires a la mesa. Claro que sí, coño. Hay que... Bueno, ya veremos con quién hay que hablar para esto. Y sobre el efecto Warburg, pues eso, Warburg estaba estudiando pues cómo funcionaban las células de cáncer, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues bueno, pues les dio, pues estudiaba a ver cómo comen, cómo sobreviven. Entonces les dio glucosa, les dio aminoácidos y les dio ácidos grasos para estudiar la bioenergética, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que Warburg observó es que las células de cáncer utilizaban una cantidad de glucosa desproporcionada, muy alta cantidad de glucosa, ¿vale? Y a su vez producían mucho lactato. Entonces, con eso Warburg ya proyectó una hipótesis de que tenía que haber una herida, un problema en lo que es la respiración celular, en la mitocondria. Y lo que le dio la pista fue la glucólisis. Para que veas cómo ya pensaba, o sea, esa glucosa, si entra en la mitocondria, la mitocondria funciona bien. Hay una oxidación y esa glucosa, no se sabía todavía el ciclo de Krebs, todos los pasos, pero se sabía que cuando esa mitocondria, él lo sabía, casi nadie ya más. Nadie lo entendía, pero él lo sabía. Entraba ahí. Pero si esa mitocondria no estaba funcionando bien, se producía lactato. Y es lo que le llevó a Warburg, la producción de lactato, a afirmar que las células de cáncer tenían un fallo mitocondrial, un fallo en la cadena respiratoria celular. Todavía no existía el ATP, no existía el ADN, no se había inventado, ¿no? Entonces Warburg empezó a trabajar ahí en esa época. Por cierto, otra anécdota, Warburg era judío y era gay. Y era la época que llegó Hitler. Entonces, mala combinación. Entonces llegaron a echarle del instituto donde estaba, porque echaban a todo el mundo, los judíos, y Warburg... Aquí en YouTube los llamamos pueblo elegido. ¿Ah, sí? Porque nos mutean si los decimos más de 3 veces. Así que llevas 2. Ah, bueno. Es broma. Entonces, pues llegaron los soldados de Hitler a echarle del instituto y dijo Warburg, antes quemo todo y quedaros esto a vosotros, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues fueron de Hitler, y Hitler, su madre, se murió de cáncer de mama y era una persona muy preocupada, por eso le impactó mucho. Y tenía un nódulo, no sé si en la garganta o en algún sitio, tenía un nódulo que él pensaba que era alguna cosa. Y dijo, este tío que está haciendo en cáncer y demás, quiero que se mantenga donde esté. Claro. Entonces no le echó, le despojó de todos los títulos, pero fue de las pocas personas que yo creo que Hitler en su día pues salvaría, o sea, no mataría, ¿no? Claro. Entonces, bueno, él siguió con el tema del cáncer Warburg. Lo que sucede es que en esa época pues no había la tecnología que tenemos hoy en día. Y él pues llegó un momento en el que se daba contra la pared y de ser una persona con una idea muy importante, llegaron en el 1953 Watson y Crick y descubren el ADN. Y ahí, amigo, ahí se cambió el curso de la historia en el cáncer, ¿no? Y en muchas enfermedades, ¿no? Todo fue relacionado con la genética, las mutaciones. A ver si he entendido yo entre líneas esto, y es que no. El descubrimiento del ADN nos hizo perder la pista de lo que generaba el cáncer. Completamente. Y así fue. O sea, fue como un
Fue un error, ¿no? Un Poner el error foco ahí. muy importante. Y se enterró, el efecto Warburg se enterró en el fondo del mar y así estuvo 50 años. Wow. Todo Esto es tela. todo entró en lo que es la teoría somática del cáncer, que es la teoría donde los genes, ¿no? Las mutaciones es lo único que existe en el cáncer. Y todo el mundo se metió ahí. El mismo Watson, que todavía sigue vivo, que tendrá ya 97 años así, pues ha sido muy controvertido en este área porque él hace pocos años ha hecho unas declaraciones, bueno, hace 10 años o así, hizo unas declaraciones donde dijo él, nos hemos equivocado con la genética. El padre de la genética, que luego a su vez ha sido pues uno de los, bueno, es el padre del genoma humano, del proyecto del genoma humano y uno de los que ha continuado en la traducción de ese genoma humano al mundo del cáncer, ¿no? El atlas del cáncer. Entonces, Watson dice, nos hemos equivocado por la genética. Ha resultado muy infructuoso. El intentar curar el cáncer mediante la genética ha resultado muy infructuoso, que es la verdad, pues porque no ha habido apenas cambios a través de la genética del cáncer en cuanto a medicaciones. Y dice, si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría a través de la bioquímica celular, no el metabolismo. Reengancharía el trabajo de Warburg, ¿no? Efectivamente. Y dice, lo que sucede es que todo el mundo se fue, en cuanto descubrimos el ADN, todo el mundo se fue a la genética. Y en el mundo de la bioquímica celular o el metabolismo celular estuvo un vacío. Y así ha estado 50 años. Y de hecho se ve en el reflejo de las publicaciones. El efecto Warburg, hay un estudio que lo recopila, ¿no? Cuando se ve el efecto de las citaciones del efecto Warburg, hasta el año 2000 prácticamente no había ni una revista científica de cáncer que comentara el efecto Warburg. A partir del 2005 así, que fue más o menos las declaraciones 80 años después de cuando se escribió. Ahí es cuando ya empieza Watson a decir, es que lo hemos hecho mal. Y empieza como que, ¿qué pasa? ¿Qué dice este que es el padre del ADN, no? Y entonces a partir de ahí se empieza a hablar del efecto Warburg, porque también en una de las entrevistas Watson dijo, todavía no sabemos el efecto Warburg, y lo que Warburg, esa persona que hace cerca de 80 años nos quería decir, y habría que retomarlo, ¿no? Entonces ahí es donde hay un punto de inflexión, y ahí empiezan a subir las citaciones tremendamente, y en solamente 15 años se multiplican por 3.000. Y de hecho ahora mismo ya llegamos a un punto en el que prácticamente cualquier artículo de cáncer, sea más de metabolismo, generalista o muy genético, ya en el abstract o en la introducción te habla con el efecto Warburg. Entonces, y eso ya ha llevado ya pues a un repensamiento, un replanteamiento de lo que es el cáncer, de que, oye, a través de la teoría somática no hemos conseguido curar el cáncer, habría que mirar a otro sitio, ¿no? Entonces ahora pues cada vez se está mirando mucho más al metabolismo, al efecto Warburg y desarrollando, de hecho, se están desarrollando ya terapias que van a ser el futuro, que están cortando pasos metabólicos. Si no podemos cortar un gen, por lo menos vamos a cortar un paso metabólico, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo, de hecho, hay extremos, estamos en una sociedad muy polarizada, ¿verdad? O eres de un sitio o eres del otro, ¿no? Entonces, pues hay un poco, pues eso, gente ahora que se ha ido de todo al metabolismo, todo es metabolismo, pero hay mutaciones que están ahí. Pero yo creo que es un balance de esas mutaciones, dan paso a una reprogramación metabólica, que da paso a una excesiva glucólisis, como vio el Warburg, que da paso a una excesiva producción de lactato, como vio Warburg, y que nosotros hemos continuado y hemos demostrado que el lactato es un concometabolito, más allá de un marcador, ¿no? Es lo que cuando publicamos nuestra hipótesis, lo que buscábamos era la lactagénesis, la hipótesis de la lactagénesis que decía al principio, es una explicación del efecto Warburg, el por qué la producción del lactato. Efecto San Millán a partir de No. Sí. El por qué, no, por favor. ¿Por qué se produce lactato, no? Y cuál es el motivo, ¿no? Y la razón. Entonces, bueno, pues según nuestra hipótesis, que es hipótesis, pero yo creo que encajan las piezas, o por lo menos en nuestra cabeza, pero el lactato es la razón del efecto Warburg, pero es el lactato debido a que tiene propiedades de molécula señalizadora. Entonces sabemos muy bien de la fisiología vascular,
una de las cosas que es fundamental en el cáncer, nada más suceder un cáncer, tiene que haber una vascularización en esa célula, porque tiene que llegar más sustrato, más glucosa. Cuanto más agresivo es un cáncer, más glucosa utiliza. Pero claro, esa glucosa y más lactato produce. Eso es. Entonces, pero esa glucosa tiene que llegar a la célula de alguna forma. Entonces, bueno, pues es muy característico que hay una angiogénesis excesiva, es decir, hay más capilarización. Gracias. Entonces, y se sabe, no del mundo del cáncer, sino se sabe de toda la vida. El factor fundamental de crecimiento de los capilares es el VEGF, el precursor es el lactato. De tal forma que si tú cortas el lactato, ese factor no se produce, el VEGF. Entonces no hay angiogénesis. Si le vuelves a dar lactato, vuelve la angiogénesis. Entonces eso se sabe de toda la vida. Entonces tenía sentido el especular de, pues si el lactato se produce, uno de los efectos que va a tener es angiogénesis, que es uno de los pilares de la carcinogénesis, ¿no? Otro pilar muy importante de la carcinogénesis es el evadir el sistema inmune. Normalmente el sistema inmune, cualquier célula que es defectuosa o que se extraña, el sistema inmune se la carga y la elimina. El cáncer no es contrario, el cáncer es, a ese funcionamiento. Las células del sistema inmune detectan cáncer, pero el cáncer es muy listo y el cáncer, una de las cosas que hace es inhibe a esas células. Y ahí sabemos que el lactato es un elemento muy importante en la neutralización de las células T y también el cambiar el metabolismo y la capacidad de actuar contra las células de cáncer de las células T. Eso está muy estudiado también. Entonces es otro pilar donde el lactato es fundamental, ¿no? Se sabe también que la metástasis, que es otro de los pilares fundamentales, está muy relacionada con la producción de lactato. No se saben todavía los mecanismos por qué, pero siempre que hay metástasis ahí está el lactato pululando. Una de las causas de la metástasis, que cada vez se está trabajando mucho más y aprendiendo mucho más, son los exosomas. Todas las células del cuerpo echan caquita, producto de desecho, hasta que las tecnologías han ido mejorando y se ha visto que esa caquita en realidad es increíble la información que tienen. Reflejan la información que existe en la célula primaria. Entonces, pues bueno, tienen componente genético y son liberadas de la célula de cáncer continuamente. Muchas no sobreviven, pero algunas llegan a otro órgano, entran y liberan toda la información genética que tienen del cáncer originalmente y empiezan a transformar el fenotipo de una célula normal a célula de cáncer. Hay estudios que demuestran que la liberación de exosomas está muy relacionada con el lactato. Si cortas lactato, cortas liberación de exosomas también. Las mediciones que vosotros hacéis de concentraciones de lactato para utilizarlo como marcador cancerígeno, ¿es a través de biopsia o en sangre? Está sobre todo en biopsia. Sí. ¿En sangre no sería válido? Sí, lo que sucede es que como el lactato, el lactato en cáncer tiene poca exportación al exterior. Ese es el punto, digo, porque claro, si yo me compro un medidor de lactate Pro 3 y se lo doy a mi madre, se lo doy a mi padre, se lo doy a mi tía, si me mido todos los días puedo saber si tengo cáncer o no, ¿no? Pero no sirve por esto que me estás diciendo. No, efectivamente, porque el cáncer lo que no quiere es que ese lactato se aclare en otros sitios. Claro, el cáncer quiere que siga funcionando a su favor, ¿no? Claro. Pero efectivamente ese lactato se queda ahí. Vale, entonces cualquier entrenador que esté pensando ahora, ostras, no es lo mismo el lactato que yo mido pinchándole en la oreja al ciclista o al corredor cuando está dando vueltas que el lactato que está midiendo en Íñigo San Millán en el laboratorio. No es el mismo. No es el mismo. Vale, eso es un punto importante. Sí. Que no se nos pase. No. Vale, entonces una vez que ya tenemos definido este efecto Warburg, en el momento en el que ya sabemos que una célula tumoral o una célula cancerígena va a estar siempre dispuesta a consumir mucha más glucosa y a producir mucho más lactato a través de este efecto, y que esto se relaciona directamente con una disfunción mitocondrial, entendemos que a partir de este momento es cuando surge la pregunta de qué estímulo a nivel de entrenamiento tengo que provocar o tengo que proporcionarle al deportista a nivel de salud para mejorar lo máximo posible esta función mitocondrial. Aquí es cuando surge el tema que también has sido tú pionero y que ahora te preguntaré, si me dejas alguna pregunta de morbo, acerca del famoso entrenamiento en zona 2, ¿no? De una manera muy resumida,
Cuéntanos cuáles son las adaptaciones que nos vamos a encontrar en esa zona 2 y qué es, dónde la vamos a encontrar exactamente. Sí, pues bueno, todo esto yo antes era deportista de competición, hace muchos años, Jugaste en ¿no? Madrid, ¿no? Sí, en las categorías inferiores y luego lo dejé, me dediqué a la bicicleta y bueno, pues intenté llegar a algo, nunca llegué, pero lo intenté, ¿no? Yo siempre soy un deportista truncado, un deportista profesional truncado y frustrado. Nunca llegué, ¿no? Pero bueno, lo intenté. Entonces, bueno, pues una de mis pasiones cuando yo competía era cómo funcionaba el cuerpo, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues leía todo lo que podía. Cuando no había todavía en España un pulsómetro, yo compré uno en Hong Kong de un amigo de mi padre que fue hasta allá. Me trajo un pulsómetro a la ostra. Y entonces, pues bueno, pues ahí me hacía mis propios test y leía libros de fisiología que no entendía casi nada, pero los seguía leyendo. Y me apasionaba mucho esto, ¿no? Cuando ya dejé de competir, ya empezaba a estudiar, ¿no? Claro, ahí empecé a ver cosas, ¿no? En el momento en el que, yo cuando he estado compitiendo, los entrenadores siempre hablaban de trabajo aeróbico que había que hacer, de larga duración, el fondo, ¿no? O resistencia, ¿verdad? Sí, pero eso sabemos que el trabajo aeróbico es todo. Quitando el V2 Max, que ya es sprint, todo es trabajo aeróbico. Entonces, cuando te dicen que tienes que hacer trabajo aeróbico, ¿qué intensidad es? ¿No? Suave, muy alta, lo que hablábamos, que Brooks lo descubrió, ¿no? O sea, tú puedes tener mucha producción de lactato y estar en plenas condiciones aeróbicas, ¿no? Pero claro, ese trabajo es mucho más difícil de mantener entrenando y en competición que un trabajo mucho más liviano, ¿no? Entonces a mí yo empecé a mirar estas cosas, ¿no? Y luego decía, claro, si entrenas muy intensamente te vas a quemar y vas igual a tener otro tipo de adaptaciones. Si entrenas muy suave, igual no tienes otras adaptaciones y te vas a quemar. Entonces, cuando iba yo aprendiendo más, ¿no? De fisiología y metabolismo, cuando acabé de estudiar, pues ya dije, estos conceptos, en mi modesta opinión, hay que intentar afinarlos más, ¿no? Intentar hablar más de lo que es esa bioenergética muscular, ¿no? Pues ver en esta intensidad, como la llamamos, donde se oxida grasas y glucosa, pero es donde el cuerpo utiliza la mayor cantidad de grasas. Pasada esta área sabemos, y datos que había en el laboratorio, que ya no se oxidan grasas apenas, y se oxida casi todo glucosa. En otra intensidad vemos, y se produce un poquito de lactato más. En otra intensidad vemos que hay mucho lactato que se produce, ya no se oxida nada de grasas y se oxida mucha glucosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues y coincide cerca de un coeficiente respiratorio que ya se aproxima a 1, ¿no? Entonces yo empecé a dar un poquito más sentido a distintos eventos en distintas intensidades. Y tú, si haces un test incremental en laboratorio, con el carro metabólico, medición de lactato, pues vas a ver esos eventos metabólicos. Muy bien, empiezas a intensidades bajas, subes hasta el máximo y vas viendo esas fases de estrés metabólico. Entonces, yo es lo que me planteé, vamos a intentar describir esto en distintas zonas bioenergéticas, ¿no? Que tengan sentido sobre todo para definir zonas de entrenamiento e intentar afinar, pues que los entrenadores puedan decir, esta zona es la que tienes que hacer para esta mejora de esta área, de la utilización de grasas o de la utilización de la glucosa, ¿no? Y ahí yo les llamé zona 1 a zona 6. Lógica. Fui muy claro ahí. Y entonces, bueno, pues ahí es donde ya luego yo empecé también a aplicarlo. Y dice, bueno, a ver qué zona de entrenamiento es la que veo que mejor va, ¿no? Cuando ves que mejor va, pues lo que quieres es, pues una zona donde no se acumule tanto lactato, ¿verdad? Se utilice mucha grasa y luego el rendimiento, que es la mejor forma de medir el rendimiento en la competición, ¿no? Entonces, que bueno, pues por prueba y error, pues zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, ¿no? Y lo que persistentemente vi en muchos deportistas de distintos deportes, no solamente de resistencia, de fondo, pero lo vi en deportistas de alta intensidad, remeros, por ejemplo, ¿no? Que esa zona 2 que yo llamaba en su día es la zona donde yo veía cuando volvían al laboratorio y habían estado trabajando en esa zona bien delimitada, en este caso en pulsaciones. Por entonces no había medidores de vatios, o era también en ritmos sigue habiendo, ¿no? Pues veía que esos deportistas cuando venían al laboratorio mejoraban la aclaración del lactato y la oxidación de grasas.
Entonces, joder, estos aquí, y el rendimiento, porque eran los que luego mejores resultados tenían. Joder, esta zona hace algo y ahí mueve algo a nivel celular. Si bajas el lactato y mejoras la oxidación de grasas, tienes que mejorar la función mitocondrial sí o sí. Estos que entrenan en zona 3 o zona 4 exclusivamente no mejoran tanto. Mejoran algo, pero no tanto. Entonces ahí es donde yo pues empecé a aplicar esa zona 2 hace ya casi 30 años y me funcionó muy bien con mis deportistas. Eso no quiere decir que solamente se hacía zona 2, evidentemente, pues porque las carreras nunca se ganan en la zona 2. Las competiciones se ganan siempre en la alta intensidad. Yo todavía no sé de una competición donde se gane en una zona 2. Se gana en sprintando, en una zona 4, muy glucolítica, o una zona supraglucolítica, que es cerca a un V2 max, que es una zona 5, ¿no? O V2 max. Ahí es donde se ganan las carreras. Eso hay que entrenarlo también. Entonces, bueno, pues yo un poco, aunque empecé con el rollo de la zona 2, pues joder, se ha encasillado de que solo zona 2, zona 2. Sí, pero ahora es que está... de hecho, parece que ahora puedes escribir un libro para, de nuevo, limitarte a redefinir la zona 2 sin aportar nada más allá pues eso, de evaluar dónde está el límite por abajo, dónde está el límite por arriba y que tú como investigador determinas qué es, ¿no? Entonces esa es un poco la sensación que me da. Y de hecho es una pregunta, abro paréntesis, esto no tiene nada que ver ni con el lactato ni con la función mitocondrial, pero es una pregunta que le he hecho en este programa a todas las personas que han tenido un perfil que se podía acercar al perfil de investigador. Así que creo que lo justo es que te la haga a ti también. Y es acerca de la actitud que a veces se ha venido denostando y que yo personalmente he percibido de una corriente del mundo de la investigación que al ser valorada en función del número de papers que publican, pues terminamos publicando cosas que son redundancia tras redundancia o que no aportan nada nuevo al ámbito científico. ¿Cómo vives tú este tema? Siendo una persona dedicada al mundo de la investigación, que ha trabajado mucho, pero que también, y esto son palabras tuyas, esto te robo alguna palabra tuya, tú dices que has tenido suerte de dar con cosas que no se sabían, que podían no haber pasado. ¿No? Podías haberte no encontrado con todo lo que te has encontrado. Entonces, debido a esto, pues tu papel ha sido fundamental, importante y muy determinante. Esto ya sí que son palabras mías, no de él, porque él es muy humilde. Pero quiero preguntarte cómo percibes tú esto de parte de tus compañeros y de la comunidad científica de publicar y publicar y publicar y publicar y publicar sin preguntarse cuál es la calidad de lo que se está publicando. Sin duda alguna. Eso es una pregunta buenísima y está latente ahí, ¿no? Yo he tenido la suerte de llevar los dos sombreros, ¿no? Pues trabajar a nivel científico, pero también trabajar en la trinchera, ¿no? Y es muy importante. Yo lo que veo es que la inmensa mayoría de científicos nunca han trabajado en la trinchera. Es como decir, se ven los toros de la barrera, ¿no? Que está muy bien, es muy importante ese papel científico en abrir nuevas puertas, publicar, pero eso no necesariamente sabemos que va a ser la realidad. De hecho, el mundo de la ciencia está lleno de publicaciones que luego se han visto que no eran verdaderas. No me estoy diciendo que estén trucadas o nada, ¿no? Sino que esa corriente científica está en esos experimentos, pero no han llegado a nada y ha habido otra corriente que ha desmantelado todos esos hallazgos, ¿no? Como buscar respuestas al cáncer a través de la genética, que es lo que hemos dicho antes. Eso es, efectivamente, ¿no? Y hay millones de papers publicados en la genética y premios Nobel y todo, y sabemos que al final la genética se ha quedado ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues a otro nivel, ¿no? Pero en el deporte efectivamente pasa lo mismo, ¿no? Y yo veo, y lo digo, vamos, no lo digo con ánimo de atacar a nadie, pero veo científicos que bueno, van a incluso pueden llegar a tener una actitud, ¿no? De que yo he publicado esto, he visto esto, lo otro, pero luego no han trabajado nunca con un deportista. A mí eso no me vale en ese nivel, ¿no? O sea, está muy bien que el entrenador o el fisiólogo que está aplicado, ¿no? Está trabajando ahí con el deportista, pues lea y estudie y vea conceptos y los pruebe y esto no va, pero también está bien que el científico se acerque un poco más e intenta tener algo más de curiosidad, ¿no? Dice, bueno, a ver si esto funciona, o se acerque más en este caso a los entrenadores en lugar de abrir distancias, que no es que pase siempre, hay gente en todos los lados, ¿no?
pero suele pasar, y esa barrera yo la he visto y la sigo viendo efectivamente, y hoy en día pues cada vez el publicar, pero una de las cosas que es importante de las publicaciones, ¿cuál es el impacto? ¿No? Hay gente que tiene 200, 300 papers, pero tiene una media de publicaciones de 2 citaciones o 3 citaciones o 5. Entonces eso refleja el impacto, ¿no? Cada vez se da más importancia a eso, más importancia todavía que en qué revista publicas, si es Nature o si es la revista de la esquina, ¿no? Lo importante es eso, cuánta gente, cuántos científicos han leído tu publicación y cuántos científicos en su trabajo se citan a tu publicación como una referencia. Ahí es donde estás mostrando impacto, ¿no? Exacto. Entonces es importante cuando científicos dicen, tengo 200 publicaciones, ¿vale? ¿Cuál es el impacto, ¿no? ¿Cuántas veces se ha citado este artículo o el otro tal, ¿no? Y a veces te lleva la sorpresa de, joder, tiene 2 citaciones solo, o 5, luego ves que ese artículo no tiene impacto, ¿no? Otras veces al revés, ¿no? Yo a mí siempre hablando, bueno, no siempre, pero a mí George, pues, él ha estado en el laboratorio toda la vida. Y él es una persona tremendamente humilde, pues imagínate, es un genio, pero él no se atreve a juzgar cómo tiene que entrenar un deportista o si está bien o si está mal, pues porque nunca ha trabajado un deportista y él abiertamente lo reconoce. Dice, yo no sé cómo se entrena, qué significa tener estos niveles de aquí, de allá, porque no conozco. Y eso es una actitud humilde de alguien que es súper, pues no hay más por encima de él en el área yo creo, de la fisiología hoy en día, es una leyenda viva. Te escuché una vez comentar que para poder trabajar bien con un deportista amateur o trabajar con un paciente en el ámbito de la enfermedad, era mucho más fructífero conocer el cuerpo desde la perfección y luego ir a la imperfección, es decir, trabajar primero con el atleta de alto rendimiento, comprender cómo funciona su fisiología y después trasladar esos conceptos al deportista de pie o al paciente en el caso de que estemos hablando de una enfermedad, ¿no? De la misma manera que estableces esta relación, que ha sido solamente para unos pocos damnificados, como tú, por ejemplo. Yo no he trabajado con alto rendimiento jamás, y con lo mal pagado que está, no en tu ámbito, bueno, no sufre mucho. Ciclismo y fútbol no es el ámbito de la mayoría, ¿no? Pero en ese sentido, te hago la pregunta de... ¿Hay una correlación directa también a la inversa? De la misma manera que hablabas de alto rendimiento y paciente o alto rendimiento y popular, ¿existe también una relación entre ciencia, el que ha investigado y el que ha estado en el barro, en el que se ha mojado las botas y el que ha ido a entrenar por la mañana o a última hora del día, y al revés? Es decir, no sé si me estoy explicando. ¿Consideras que el científico o el docente o el investigador que no ha trabajado directamente con seres humanos, con personas, tiene la capacidad o tiene la potestad y la autoridad como para hablar de el entrenamiento? Porque no es lo mismo hablar de estímulos que de personas. Tú solo sabes mejor que nadie, ¿no? Yo es que... Sí. Contéstame. No, es un poco lo que comentaba de George Brooks, es el ejemplo, ¿no? Es una persona, pues a nivel científico muy poquitos hay a nivel mundial y seguramente en la historia de lo que es la fisiología en ese aspecto y concretamente del ejercicio, pero él nunca se atreve a hablar de entrenamiento. Pues porque no ha trabajado con deportistas, ¿no? Él es el que da las pautas, ¿no? Y luego otros las aplican, ¿no? Y él tiene la humildad esa de decir, yo no sé trabajar, ¿no? Yo considero que eso, que el opinar, muchas veces hay un poco de Dunning-Kruger effect, ¿no? En el efecto, ¿no? De que hay gente en la comunidad científica que porque investiga y publica y tal, pues tiene un exceso de confianza dentro de una ignorancia porque nunca ha trabajado en las trincheras. Y la verdad es que es lo que también se llama de ver los toros de la barrera. No es lo mismo ver los toros de la barrera y opinar y hacer una crónica que meterse en la plaza ahí con el capote y esperar, ¿no? No lo digo en plan, yo no soy sí, yo solo... El toro es una expresión, Es una pregunta que me he hecho mucho. Analizando a profesores míos de la universidad o de los másters de las formaciones que he hecho, personas a las que admiro, de las que he aprendido muchísimo y cuya tarea valoro y admiro un montón, insisto,
pero yo me he hecho la pregunta de, ostras, yo a estas personas les doy uno de mis deportistas y no les aguanta una semana. Sí, no, sin duda Les alguna. pasan un Excel de esos infumable que son complejos de interpretar y no te aguantan una semana. No. Pero bueno, y ese de efecto... hecho, perdona, yo perdona que te interrumpa, en el mundo del deporte yo eso lo he visto. Pues en el mundo del deporte pues se va a traer a alguien de la universidad que va a aprender, o sea, que nos va a enseñar cómo entrenar y un sistema de entrenamiento, lo he visto, existe, ¿no? Continuamente, desde hace muchos años. Y lo que dices tú, no aguantan los deportistas. Ese deportista, su rendimiento cae en picado, ¿no? Y esa persona pues vuelve a la universidad. No son así todos los casos y por supuesto yo que como profesor de universidad y como entrenador también, pues llevo los dos gorros, ¿no? Pero no creo que se me embosque nadie en la comunidad académica, pero pasa mucho, ¿no? De la misma forma que también en la comunidad de entrenadores, pues hay gente pues también que tiene también efecto Dunning-Kruger, ¿no? Donde pues tienen... Ahí hay más. Hay mucho exceso de confianza donde las meten, entonces en los dos lados, ¿verdad? Pero es eso, el que alguien a nivel académico, que tiene que tener autoridad y que todos sabemos que la ciencia pues hay que seguirla, yo por lo menos soy de esa opinión, pero no quiere decir que tengan todas las respuestas y sobre todo la capacidad de la aplicación. Si estás disfrutando de esta entrevista, este es el momento adecuado para suscribirte y para hacer posible que sigamos creando contenido de calidad. Gracias por mojarte en este tema. Después de haberte metido en este mini marroncito, ¿no? Vamos a retomar con el tema que estábamos tratando. Y te voy a hacer una pregunta muy clara. Esto sacamos este tema en una charla que tuve aquí en el podcast con Isaac Rojas, docente en Tenerife. Y nos hacíamos la pregunta, y dije, si algún día tengo aquí a Íñigo, se lo comentaré y se lo preguntaré. Nos hacíamos la pregunta de, oye, si sabemos que esa zona 2, ese entrenamiento suave, es... Bueno, suave dependiendo, sí. Suave para mí, no para uno de 300 vatios ¿no? En zona 2, no, pero ese entrenamiento, vamos a decir, en zona 2 es el que va a generar más adaptaciones positivas y preventivas para mis mitocondrias y en consecuencia va a ser el que me va a dar mejores adaptaciones en términos de salud. ¿Podríamos hacer la equivalencia o es un error hacerla al revés? Es decir, abusar de la alta intensidad y para aterrizarlo a los mortales, ir todos los días a CrossFit, hacer un WOD de un EMOM de 9 minutos al fallo o hacer entrenamiento de hipertrofia con un RIR 0 día tras día me puede generar el efecto contrario y me puede predisponer metabólicamente a un entorno tumoral, por decirlo de alguna manera? Hombre, no sé, yo por lo menos no tengo la respuesta de si te puede predisponer a tener un tumor, ¿no? Y ni me atrevo, no, pero ni a mojarme en eso, pues porque no tengo la respuesta. Pero no cabe duda de que esas altas intensidades lo vemos continuamente en los deportistas. Van a llevar a un sobreentrenamiento, aumentan el riesgo de lesiones y luego estamos hablando eso en deportistas de élite, que están muy acostumbrados a esos esfuerzos, ¿no? Tú coges a un deportista de élite y ves el volumen de trabajo de todo un año, que hoy lo podemos medir muy bien con distintas plataformas y todas las mediciones que hay, pues cerca del 80%, 90% es en intensidades bajas y solamente un 10-20% es en intensidades altas, ¿no? Eso cuando yo, porque lo he mamado en el deporte toda la vida, ¿verdad? Me da igual que sea. Tú ves a un nadador que son menos de 100 metros, una nadadora, son menos de un segundo. Menos de un minuto. Sí. Es un esfuerzo que prácticamente lo puedes hacer sin respirar. Súper intenso. ¿Qué hace un nadador o una nadadora cuando entrenan? Pues la mayoría del trabajo semanal es nadar de largo a largo, ¿verdad? Yo siempre digo, no podemos ser tan naifs que pensemos que los mejores entrenadores y los mejores deportistas, en este caso en el campo de la natación, no han pensado antes que nosotros el decir, si esto es menos de un minuto, pues aquí es lo que hay que entrenar, series de un minuto a tope todos los días. Por supuesto que lo han intentado, ¿no? Pero no funciona. No funciona primero porque no es sostenible y segundo porque hay vías metabólicas que no estimulas, ¿no? Entonces eso es un poco el tema de que nos lleva otra vez de nuevo un poco, como comentaba antes o como has dicho tú, ¿no? De una frase que decía yo que
de la perfección podemos entender la imperfección, ¿no? Pero de la misma forma que de todo lo que hemos aprendido de los deportistas de élite, de cómo entrenan, podemos aprender bueno, pues si es factible esos modelos o no en la población normal. Por eso decía, ¿no? Si un deportista de élite no es factible el entrenar siempre solamente a alta intensidad para mejorar el rendimiento, porque lleva sobreentrenamiento, lleva lesiones de sobreuso, lesiones de estrés, lesiones musculares. A mí me resulta muy difícil eso llevarlo a la población general, bien sea competitiva o bien sea recreacional, ¿no? Y de hecho, bueno, pues ya cuando yo he trabajado con muchos deportistas también, de que no son de élite, ¿no? Lo he visto continuamente, ¿no? Pues esas poblaciones, yo no entro en la enfermedad, pero veo que hay un deterioro con el tiempo a nivel mitocondrial. Son poblaciones que si solamente te metes ahí, te vas a ir deteriorando. Y lo que veo es que, bueno, pues ahí vas a tener más posibles lesiones y es muy estresante. Y una de las cosas que sucede también, hay mayor producción de radicales libres a esas intensidades. Uno de los motivos también es el lactato. Estás en un ambiente que hay mucha lactato, hay mucha acidosis, produces más radicales libres y hay más inflamación. Y todos sabemos que la inflamación de bajo grado crónica está relacionado con distintas enfermedades. Eso yo lo he visto, yo cuando estaba en Estados Unidos, en Boulder, que es el epicentro del deporte en Estados Unidos de resistencia, y donde van los triatletas, maratonianos, ciclistas, tienes los competitivos y luego tienes el público que es de 40 y pico para los adelante, que dan dinero. Los que den mucho dinero, que tienen mucho tiempo para entrenar, y yo he visto a gente muy deteriorada, o sea, gente que entrenan, y me venían a la clínica y les haces unos análisis de sangre y tienen unos índices de inflamación muy elevados. Tienen daño muscular crónico. Hay distintas mediciones, distintos biomarcadores en las que vemos dónde hay daño muscular. En el momento de que hay daño muscular, sabemos todo el cuerpo fisiológicamente para repararse necesita un proceso de inflamación. Pero ese reparo, normalmente cuando hay un daño muscular suele ser algo agudo, ¿no? Entonces sale la inflamación, hace lo que tiene que hacer y se repara ese músculo, ¿no? Incluso se llega a fortalecer. Es una inflamación aguda. Cuando estás en un estado de daño muscular crónico, hay una inflamación de bajo grado crónica. Y entonces eso es lo que, bueno, pues sabemos desde el mundo de la epidemiología, que los estados crónicos de baja inflamación, de bajo grado, pueden llevar a distintas enfermedades, ¿no? Entonces a mí eso es una de las cosas que yo estoy viendo que hay con la revolución un poco esta del HIIT y del fitness en general. Hay que tener con cuidado. No digo ni que sea todo zona 2 ni que sea todo alta intensidad, sino que hay un espacio en el medio. El día que estuvo aquí Pablo da Pena, triatleta mítico en España, de larga distancia, él me decía que cuando entrenaba con Javier Gómez Noya era día sí, día también alta intensidad. Que lo que ponía en los libros, que no les hacía mucho, que Carlos David Prieto, que era su entrenador en aquel momento, no les hacía mucho. Era, oye, ¿estás recuperado? Sí, pues venga, series. Y al día siguiente la misma pregunta y un poquito más largas, un poquito más cortas. ¿Qué opinión tiene Íñigo de esta gestión en el amateur que lo aguanta? Esa coletilla creo que es importante, ¿eh? En el amateur que te aguanta eso, o que al menos te dice, porque tú puedes hacer una biopsia y ver qué creatinasa tiene el deportista y cuál es el biomarcador de daño muscular que existe. Yo no. Yo pregunto, oye, ¿cómo estás? Y tengo algunos que me dicen, Rubén, estoy de puta madre, pa'lante, he descansado. ¿Pero no estaban los niños malos? No, ya están bien. ¿Seguro? Sí, ¿seguro? Sí. ¿Qué hago ahí? Ya, hombre, yo en mi experiencia, también he trabajado con gente recreacional o que no es del más alto nivel, no es sostenible a largo plazo. No es sostenible. Yo no lo recomiendo. Yo insisto, tiene que haber un poco de más mesura, ¿no? Pero yo veo que ese tipo de entrenamiento siempre a alta intensidad y dale, un poco la escuela rusa, ¿no? Pues es eso, la escuela rusa, tiraban a 100 y de ahí sobrevivían 2, esos sí eran los mejores.
pero sí, luego se daban al alcohol, pero claro, pero es muy difícil, ¿no? Entonces yo no veo que es sostenible a largo plazo para nada. Yo nunca lo he visto yo, ni lo he aconsejado. Eso es por lo menos mi filosofía. En el triatlón de media y larga distancia lo que se suele hacer bastante es jugar amateur, a nivel amateur. Jugar con el día intenso y el día suave te lo disfrazo a través del volumen. Ya. Y hay mucho deportista amateur, triatleta amateur, que tolera bien el entrenamiento, cuyo entrenamiento regenerativo son 3 horas de rodaje, suave. Sí, Encetados, si me apuras. ¿No? Entonces, me gustaría hacerte una pregunta que también te he escuchado o te he leído acerca de cuál consideras tú que es la dosis óptima para ese día de recuperación en términos de volumen, para que los deportistas que nos están escuchando pues puedan saber, oye, si yo quiero tener hoy mi dosis de salud a nivel de funcionalidad mitocondrial y a nivel de estímulo regenerativo, ¿qué tiempos propone Íñigo para ese deportista? Sí, yo efectivamente en deportistas, en triatletas amateurs, ¿verdad? Es un área que también yo lo he visto muchos años, ¿no? Es un deporte donde el sobreentrenamiento es muy prevalente, ¿verdad? Sí. En cuanto empiezas a hacer test de esfuerzo, análisis de sangre, distintos biomarcadores, lo vas viendo rápido, ¿no? El triatleta es carne de cañón. Y son este tipo de deportistas, ¿no? Los que, como dices tú, ese día de descanso se disfraza como día de volumen, porque no es fácil cada día poner las 3 disciplinas, ¿verdad? Es un rompecabezas que es continuo, y luego la mentalidad propia del triatleta es una pasada. Es gente que se le va la olla, que son de otra norma, ¿no? Entonces es muy difícil convivir con un plan de entrenamiento que te dice, día suave, no, si yo soy triatleta, ¿no? Entonces es una mentalidad distinta a la que pueden tener otros deportistas, ¿no? Entonces, pero son muy proclives al sobreentrenamiento. Yo lo que intento hacerles es primero educarles, enseñándoles sus datos, ¿no? Pues mira estos datos, mira estos análisis, mira lo que sucede con esto, pero otros casos, mira lo que pasó, sin decir el nombre, ¿no? Pero mira este deportista cómo estaba aquí, está allá, llevas la misma línea, intentar educar, ¿no? Y luego pues intentar decir, oye, esto no funciona así, prueba esto. Tarde o temprano, lo que yo he visto, como gran parte están sobreentrenados, explotan, ¿no? O te lo sacan. Y dices, ¡jo! Y vamos a intentar cambiar, vamos a intentar hacer. Y en el momento que hay un cambio, ¿verdad? A nada que modifiques un poquito, pues joder, normalmente ese deportista sale adelante y dice, ¡buah! Qué bien voy aquí, ¿no? Pero a la pregunta tuya específica, y perdona que me he enrollado, sí, yo en los días de descanso, yo intento decir, sobre todo en un triatleta, necesitas un día de descanso total, de regeneración. Y como mucho ese día, pues sea dar una vuelta a tomar el café con la cuadrilla, ¿no? A hora y media así. Pero se necesita un día de regeneración, pues porque el continuo estrés, que ya no es un estrés fisiológico, es un estrés mecánico, ¿verdad? Que tienes con inflamación, ese estrés es continuo. Entonces un día de descanso es fundamental, ¿no? O sea, lo ves en los deportistas de élite, ¿no? Los ciclistas, me acuerdo, ya hace 1000 años, cuando empecé a trabajar con ciclistas, yo recomendaba un día a la semana de descanso total y otro día suave de regeneración, o sea, 2. Mañana te escucho alguno que yo me sé. Me querían matar. Claro, y te dicen, ¿pero qué dices? Me querían matar. Y bueno, pues ahora es la norma. Los ciclistas, después de una carrera o una carrera por etapas, al día siguiente es un día de descanso. Y 2 o 3 días antes de la carrera es suave, pero es que en un bloque de entrenamiento también tienen un día de descanso y un día suavecito. Y cada 3 semanas, dentro de un macrociclo, ¿verdad? Cada 3 semanas hay un microciclo de regeneración, pero además que funciona fenomenal. O sea, yo siempre digo, si vas siempre así, puedes explotar aquí, ¿verdad? Y caerte. Pero si vas así y cada 3 semanas metes un microciclo de regeneración, es muy difícil que te sobreentrenes. Y no solamente metes ese microciclo de recuperación, sino que tienes una supercompensación y vas a más y adaptaciones, ¿no? Esa es una fórmula que funciona perfectísimamente. Pero esa regeneración es muy importante, y más en un triatleta. Yo, por lo menos, es mi opinión. Íñigo,
Con respecto al entrenamiento que una persona, después de todo este planteamiento que hemos hecho hoy, hemos hablado del lactato, hemos hablado de disfunción mitocondrial, hemos hablado de cómo esa célula que está ahí portándose mal, guerrera, tumoral, se comporta de una manera tan peculiar. La pregunta que un usuario se podría estar haciendo en casa es, oye, si yo quiero hacer un uso del entrenamiento puramente preventivo, puramente saludable, fuera del ámbito deportivo, ha quedado claro, o al menos parece que la tesis que nos planteas es, pues oye, intentemos pasar el mayor tiempo posible en esa zona 2, ¿no? Y a partir de ahí, pues, cuidemos el resto de áreas de nuestra vida. ¿Cuál es la manera en la que una persona puede identificar esa zona de entrenamiento, corriendo, en bici o haciendo la actividad que sea, si no tiene a su disposición los gadgets y la aparatología que puedas tener tú en un laboratorio? Sí, es muy buena pregunta, ¿no? Y la verdad es que pues yo lo veo muy relacionado con el test de hablar. Yo lo veo y en el laboratorio funciona muy bien, ¿no? O sea, ves los parámetros de estrés metabólico y vas viendo pues ese test del habla, ¿no? Entonces está muy relacionado, no es científico 100% y alguien me puede llamar vieja escuela, pero yo lo veo muy bien. O sea, las correlaciones van muy bien en el laboratorio, ¿no? Pues si tú estás haciendo actividad física, corriendo en bici, remo, y hablas como estamos hablando nosotros a nivel conversacional, pues estás en reposo o estás en una zona 1, ¿no? Si puedes mantener una conversación que cueste, que estemos así hablando, pero bueno, pues me cuesta un poquito, pero bueno, seguimos hablando, ahí estás muy cerquita de lo que es la zona 2. Si ya pasas ese nivel donde, ¿qué decías? No puedo seguir, que ya, ahí ya te has pasado ya. Estás en zona 3 ya. Y si ya no puedes hablar ya, pues ya estás ya pues en una zona 4 o 5, ¿no? Pero ese sweet spot, ¿no? Que se suele llamar de que te cuesta hablar, pero puedes mantener una conversación forzosa, pero no por 2 horas tampoco, ¿no? Estás ahí en una zona 2. Y eso suele coincidir pues con los parámetros típicos que vemos en la zona 2, que es pues cuando se empieza a acumular un poquito el lactato y el fat max, ¿no? Suele coincidir ahí. Entonces yo eso es lo que recomiendo para gente que no tiene los medios o las posibilidades, porque hay gente que igual tiene medios pero no hay un laboratorio donde viven o en su ciudad, ¿no? Una de las cosas que va a revolucionar todo el mundo, ¿no? del entrenamiento y de la salud metabólica también, ¿no? van a ser los sensores de lactato. Cuando lleguen, tú vas a poder entrenar por lactato sin tener que hacerte una prueba de esfuerzo necesariamente. Y eso se va a ir actualizando según mejoras, ¿no? Entonces vas a despejar mucho pues si utilizas medidor de potencia o frecuencia cardíaca, que normalmente funciona, pero si estás deshidratado o vas acumulando fatiga o distintos días, pues no puede ser tan real igual a veces, ¿no? El lactato va a revolucionar. Entonces la gente va a llevar un sensor como los de glucosa. Yo estoy trabajando con una empresa, no tengo conflicto de interés, pero no lo quiero mencionar. Pero van a llegar a eso en el que vas a poder ver, ¿no? Esos biosensores. Ajá. Y vas a poder ver pues tu concentración de lactato y vas a poder ver distintas intensidades. Ya no solamente regularte, ¿no? Pero vas a poder sin necesidad. Y está mal que lo diga, pues porque no es que quite del negocio a la gente que está haciendo pruebas de esfuerzo. Yo creo que hay cabida para los dos, ¿no? Quien va a un laboratorio a hacer una prueba de esfuerzo se va a sentar con el profesional que le está haciendo la prueba de esfuerzo, va a estar 2 horas o 3 horas, van a hablar de muchas más cosas, va a tener una educación, ¿no? Pero hay gente que igual pues no tiene los medios para cogerse un avión e irse a otra ciudad o no encuentra un laboratorio cerca de él o de ella o simplemente no quiere, ¿no? Y prefiere tener esto. Yo creo que hay cabida para ambos, ¿no? Pero sí, de una forma rudimentaria el test del habla funciona muy bien. Pues yo creo que nos sirve como referencia más que de sobra para aprovechar el máximo tiempo posible dentro de unos parámetros lógicos a esa zona. Y, joder, creo que como conclusión a todo esto,
no sé cómo lo ves tú, pero yo que vengo muy del mundo del entrenamiento personal, he consumido muchísimos discursos y los he aprobado y los sigo aprobando porque creo que tienen toda la lógica del mundo, que apuestan por el entrenamiento de fuerza como el estímulo idóneo de longevidad, ¿no? En términos de funcionalidad. Yo te pregunto, después de los descubrimientos que tú estás haciendo, si quizá no sea el momento de abogar o ensalzar el entrenamiento de resistencia en estas zonas de las que tú nos estás hablando, no tanto como en términos de longevidad, pero sí de ausencia o prevención de la enfermedad. ¿Deberíamos de equiparar una cosa a la otra o tenemos que seguir dándole la razón a los que abogan por el entrenamiento de fuerza como predictor de salud? Hombre, o sea, y esto me hago la pregunta porque es un estudio que lo tenemos en preprint y bueno, me falta acabar los gráficos y mandarlo, pero es un estudio que ha quedado muy chulo, donde vemos las diferencias que hay entre gente sedentaria sana, es población que no es clínica, que se ha utilizado de toda la vida como población de control, y gente moderadamente activa. Los famosos 150 minutos que se suelen mandar, bueno, que las guías, que me parece innecesario todavía, pero bueno, está establecido, ¿no? Pero es gente que normalmente es moderadamente activa y está en forma, ¿no? Es un estudio que hemos hecho con biopsias musculares, viendo pues desde la capacidad de la respiración de la cadena de electrones en la mitocondria, viendo cómo utilizan los sustratos, bien sea glucosa o sea piruvato, o bien sea lactato, o bien sea ácidos grasos, los transportadores de piruvato, los transportadores de glucosa, de ácidos grasos, y luego lo hemos correlacionado todo pues con una prueba de esfuerzo de test metabólico, ¿no? Entonces, lo que se ve clarísimamente, ¿no? Que la gente que es sedentaria tiene aproximadamente entre un 40 y 50% menos capacidad mitocondrial. Sabemos que el ser sedentario o sedentaria te va a llevar tarde o temprano a un estado patológico, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las cosas es que estamos viendo que esa capacidad mitocondrial se cae. Entonces baja la posibilidad de, o sea, la oxidación de carbohidratos, de grasas, y eso, bueno, la producción de ATP en la mitocondria, y eso es uno de los motivos por los cuales vas a poder llegar a un estado patológico, ¿no? La gente que hace actividad física, sabemos que esa gente mantiene y estimula las mitocondrias. Sea cual sea. Y eso es lo que iba a comentar, ¿no? Entonces, en general, lo que vimos en ese estudio, aunque tenemos una N pequeña, y ahí metimos tanto gente que hacía deportes de resistencia como deportes de tipo de gimnasio, ¿no? Veíamos que la gente que viene más del gimnasio tenía unas características mitocondriales más cercanas a la gente que era sedentaria. Entonces había una distinción importante dentro de que en un mismo grupo están, pues bueno, pues que tienen una diferencia importante, ¿no? con la gente que es sedentaria, pero sí que se ve, ¿no? Yo he visto gente de gimnasio que hace mucho entrenamiento de fuerza, pues que con una disminución mitocondrial, o sea, una capacidad mitocondrial pobre. Eso lo he visto durante muchos años con esta metodología que comentaba antes que hemos desarrollado, ¿no? Entonces, bueno, pero sin embargo, el entrenamiento de fuerza es muy importante, ¿no? Es muy importante y cada vez hay muchos más estudios, ¿no? Epidemiológicos donde muestran, ¿no? que es que hay que tener masa muscular, hay que realizar entrenamiento de fuerza. En el deporte de élite es importante el entrenamiento de fuerza, en el deporte como el ciclismo, que nunca se ha hecho, históricamente en general no se ha hecho trabajo de fuerza, es muy importante hacer trabajo de fuerza. Eso sí, hay que saber cuándo se hace, pues porque puede interferir con los entrenamientos normales o con la temporada, ¿no? Pero el entrenamiento de fuerza es muy importante también, ¿no? Pero yo creo que bueno, pues hay que mezclar el entrenamiento metabólico y el entrenamiento de fuerza, ¿no? Yo no soy especialista en fuerza ni lo quiero ser, me encantaría saber más, pero bueno, el entrenamiento metabólico está ahí, ¿no? Y la falta de ese entrenamiento o de actividad metabólica, que es lo que decía en el estudio te lleva que es el ser sedentario, te lleva a una pérdida mitocondrial muy importante.
Pues esto que comentas es súper interesante y espero que llegue muy lejos, porque sí, al final, como la correlación ha sido tan directa siempre entre funcionalidad, independencia, mineralización ósea, estructura, coño, hay que estar fuerte, lo has dicho tú, y es que es así, eso está más que instaurado en el mensaje de muchos divulgadores. Siempre se ha quedado un poco el entrenamiento de resistencia como... Bueno, pues cuando te aburras, ¿no? Y luego ya empezaron a verse pues que había mucha correlación con el entrenamiento de resistencia y salud Sí, mental, autoestima, depresión y todas estas cosas. eso es. Y ahí ya fue como que intentamos un poco empujarlo hacia adelante, pero ya con esto que me estás contando tú, pues yo ya voy a ir con mi banderita del efecto Warburg e Íñigo San Millán No, y voy y voy a... No, no, creo que es súper importante y súper útil eh, esto que acabas de mencionar y sobre todo seguir indagando ahí, ¿no? Porque seguramente sí, sí, sin duda. se pueda avanzar mucho. Sí, a mí yo también, no sé si sirve, pero yo a lo largo de estos últimos años, sobre todo con el rollo este de la zona 2, ¿no? Pues a mí me contacta gente pues continuamente, ¿no? Pues de todos los sitios. Y la verdad es que hay muchos mensajes que, joder, pues dices, "Jo, pues la verdad es que esto igual está ayudando a gente, ¿no? Pero son mensajes pues de mucha gente, ¿no? Que igual venía un poco de la cultura de solamente gimnasio, ¿no? Ir al gimnasio a sudar, a sudar, a sudar, Ujú. y que empezó a probar esto de la zona 2 y wow, y cambió por completo, ¿no? Están mucho más, han perdido más peso, están más saludables, los marcadores más de, pues eso, de glucosa, por ejemplo, o la hemoglobina glucolisada han ido disminuyendo, gente que igual era prediabética, aún yendo al gimnasio, han ido fuera de lo que es la prediabetes. O sea, yo tengo muchos testimonios, ¿no? de ese aspecto, ¿no? También es posible que quien se dedica solamente a la fuerza te pueda decir lo mismo, ¿no? Seguro, seguro, porque es cierto, ¿no? O sea, Entonces, claro, yo lo que veo y claro. que bueno, pues que ese entrenamiento, o sea, ese tipo de ejercicios mejora mucho, sin duda alguna. O sea, Mm, no hay ninguna duda. Si encima le haces algo de fuerza, pues 2 días a la semana o así, pues ya mm. ahí tienes la combinación perfecta, que yo creo que es ni lo uno ni lo otro, ¿no? Pero uno es más metabólico y otro es más, pues, más de salud, de que hay que estar fuerte, ¿no? De que la masa muscular está muy relacionada con la salud también, ¿no? Íñigo, has estado bastante tiempo trabajando y además me gusta que hayamos hecho esta entrevista ahora, aunque te me has hecho mucho de rogar y has tardado 7 temporadas, o mejor dicho, he tardado yo 7 temporadas en conseguir que vinieras. Pero como es una etapa ya pasada, seguramente nos puedas hablar con menos presión, con más tranquilidad y con más perspectiva también. Y me interesa mucho preguntarte por tu etapa como entrenador o responsable del área de rendimiento, ¿no? Del equipo Emirates de ciclismo. Estuviste, si no me equivoco, en 2 victorias del Tour de Tadej Pogačar, de 2, ¿correcto? ¿Fue? Y a mí aquí me surgen muchas preguntas. La primera de ellas es un tío que ya lo ha demostrado todo, y hablo de ti, ¿eh? Un tío que ya lo ha demostrado todo en el ámbito científico, que le contrata a un club. No creo que tú fueras allí con la presión con la que quizá iría yo si me llaman mañana, que no va a pasar, pero imagínate, yo iría ahí acojonado, perdido. O sea, no, en plan de no voy a abrir la boca que me echan. Tú entiendo que irías tranquilo, ¿no? Quiero pensar. Sí, en Bien. principio, Hasta aquí, entonces, bueno, estamos. tranquilo, hombre, nunca se va tranquilo, hombre, vas con respeto, evidentemente, ¿no? Pero bueno, Obvio. con la confianza que llevas de años y que, bueno, Eso pues es. si te equivocas, pues no pasa nada, Eso por lo es. menos vamos, no sé. Bien, pues entonces mi pregunta sigue teniendo sentido y es ¿cómo engrana esto, este nivel de seguridad y este nivel de, oye, yo vengo aquí a intentar aportar desde mi conocimiento, no vengo a bailarle el agua a nadie? ¿Cómo casa esto con... no hablo de nadie en concreto y lo digo 100% de verdad, ¿eh? Hablo del deportista medio de alto rendimiento. Mm. Del deportista medio de alto rendimiento que lleva muchos años, que se conoce muy bien, que sabe lo que le funciona perfectamente y que venga un tío de Bilbao a decirme lo que tengo que Victoria. hacer, de Vitoria, perdón, mejor, mira, el Skyline de Ah, Vitoria sí, es tengo por verdad, aquí, sí, coño. sí, del Sí, Ironman. sí. Ah, qué bueno. Tenemos más cosas en común de las que te crees. Claro, a mí eso me choca. Mm. Digo, ahí en algún momento tuvo que haber buena gestión de seres humanos o fue muy fácil y fluida la relación siempre en todo momento. Bueno, a mí en el verano 2018, Janet y Machín, que son el manager general y el CEO del equipo, pues me contactaron. Ellos estaban en Estados Unidos y bueno, me contactaron porque
querían empujar a ese equipo, que era un equipo el 12, el 13 a nivel mundial, el UAE, y querían crear un programa de alto rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues me encargaron esa misión si me interesaba y yo vi un proyecto ¿cómo se llama? Era un reto, ¿no? Claro. Y bueno, pues llevaba años sin trabajar, estaba en Estados Unidos en la clínica haciendo investigación y trabajaba con muchos deportistas también, pero el volver a al ciclismo en un equipo World Tour, ¿no? De alto nivel y era un proyecto ambicioso. A mí me presentaron que en 3 años querían ser uno de los mejores equipos del mundo, en 5 años ser el mejor equipo del mundo y ganar el Tour de Francia. Entonces, bueno, pues me ilusionó el proyecto y yo pues decidí armar el programa de rendimiento, ¿no? Pero les puse unas condiciones, ¿no? Unas condiciones de que ese equipo había que armarlo y yo tenía que poder tener tanto la libertad como el presupuesto para poder armar un equipo según mi filosofía de trabajo y también pues inculcar distinto tipo de metodologías. Y así empezamos. Bueno, pues armé el proyecto y metodologías que tenía yo, más otras que estaban haciendo. Hicimos un proyecto de rendimiento y bueno, pues lo he estado dirigiendo y ahí es donde bueno, pues empezamos a trabajar. Y sobre todo, yo lo que vi, el primer año había pues un poco ideas más de la vieja escuela, desde la nutrición, ¿no? Hasta la forma de entrenamiento, la forma de las intensidades, la forma de hacer test metabólicos, que no había en ese aspecto de la monitorización. ¿No había test metabólicos cuando llegaste? No se estaban haciendo, por lo menos un poco a un nivel más... Pero esto ha sido a época reciente, ¿no? En el 2019. Bueno, Ostras. el invierno del 2018, ¿no? Eso me sorprende. Y luego, pues bueno, pues las pautas era un poco, pues bueno, pues ordenar todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ahora había que quitar ideas de la cabeza y poner nuevas y bueno, pues implementar nuevas metodologías, ¿no? Y es un poco, pues bueno, yo a lo largo de los años pues he ido desarrollando nuevas metodologías o ir mejorando otras, ¿no? Y es un poco, pues bueno, pues lo que intenté yo, ¿no? Como director de rendimiento, el gestionar la creación, ¿no? Ser un poco el arquitecto de esa estructura y bueno, pues intentar seguir año a año a más, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos también suerte, se los alinearon los planetas, pero bueno, el primer año ya éramos de los 3 mejores equipos del mundo y al año siguiente habíamos ganado el Tour con Tadej, que fue el ganador más joven de la historia. Entonces, de la historia reciente, que el primer ganador fue en 1904 o 5, no me acuerdo ahora mismo, ¿no? Pero la historia moderna pues fue, y luego bueno, con Tadej bueno, pues ya la trayectoria la hemos visto, ¿no? Y el equipo ha ido rodado y Tadej pues también ha ido rodado y lógicamente pues también tiene una madurez fisiológica que con 26 años es cuando vas a tener tu pico normalmente y luego pues está muy bien también llevado, entrenado por Javier Sola en este caso y bueno, pues era una persona que yo también cuando llegué al equipo, o sea, cuando decidí irme del equipo porque estaba ya cansado de tanto viajar y también vi que yo mi reto como director de rendimiento yo ya lo había cumplido. O sea, mi reto fue el dejar una estructura del equipo mejor del mundo y ganar el Tour de Francia. Y yo eso ya lo llegué y ya me cansaba a mí seguir. Fuiste inteligente, ¿no? Ahí, ¿eh? Y ahí, pues bueno, pues en ese momento como teníamos la estructura ya bien estructurada, pues bueno, pues no fue muy difícil y Javi Sola pues era una filosofía pues bueno, pues de acorde a la estructura similar, ¿no? Que habíamos creado, efectivamente. Entonces ha sido bastante rodado todo, ¿no? Pero bueno, eso es un poco mi experiencia con el equipo UAE, ¿no? Sigo ligado de alguna forma, pues porque fue mi bebé, ¿no? Todo el proyecto de rendimiento y sigo asesorando y bueno, pero sí, llegó un momento yo que en lo que es el programa de rendimiento pues ya fue mi reto, yo lo cumplí y ya me gustan nuevos retos. Y cuando me dijo el Athletic Club que querían montar una estructura también de rendimiento, pues ahí era después de 16 años, ¿no? Era volver de Estados Unidos aquí, bueno, me lo pensé y tal y cual y bueno, pues bueno, pues acepté la oferta y bueno, pues es una época nueva, es otro reto y igual en 3 años pues me canso o me echan o se cansan de mí, claro. ¿Cuál es el
Porque en el ciclismo es muy evidente, ¿no? Tu rendimiento como cabeza pensante de todo ese proyecto es evidente en el resultado o incluso perdiendo, puedes evaluar métricas fisiológicas que determinen si tu trabajo está bien enfocado o si se puede mejorar algo. El fútbol hay mucha más incertidumbre. Sí. ¿No? Entonces, en este proyecto con el Athletic Club de Bilbao, ¿cómo afrontas tú ese paradigma que existe en el fútbol de si llegas a todas las finales y las pierdes todas, eres una mierda, ¿no? Entonces, ¿tú cómo afrontas esto? Teniendo en cuenta que es un mundo absolutamente diferente al del ciclismo en cuanto a resultados. Sí, hay muchos más condicionantes, ¿no? Siempre se suele decir que la pelotita tiene que entrar, ¿no? Y si no entra, pues no. Pero claro, para que la pelotita entre cada día se necesitan muchas más condiciones, ¿no? Y bueno, estamos un poco en el fútbol ha vivido una revolución donde bueno, pues se va mucho más rápido, el aspecto físico es muy importante, el número de partidos va aumentando, la nutrición, la recuperación, son deportes que hoy en día bueno, pues y cualquier futbolista, ¿no? que ha jugado hace 15, incluso 10 años, ¿no? Pero sobre todo 20 años te puede decir, el aspecto, o sea, lo que más ha cambiado es eso, es el aspecto físico, ¿no? El aspecto técnico sigue ahí, ha ido evolucionando mucho más, por supuesto, pero el aspecto físico ahora mismo es lo que se ve que se va a mucha velocidad, ¿no? Y no solamente se va a mucha velocidad, sino que la mayoría de los goles o de los partidos se deciden en los últimos 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos. Cuando estás más cansado. Efectivamente. Entonces, cuando el rival lo está. Efectivamente. Entonces, cuando el rival o un equipo se cae, el fútbol es más fácil para el que no se caiga, ¿no? Entonces, bueno, pues es más fácil el fútbol y es más fácil jugar y te sale todo. Entonces ahí es donde, bueno, pues tarde o temprano al final es una lucha de poderes por el dominio del campo, el dominio de la jugada, la iniciativa y esa lucha tarde o temprano en muchos partidos se decide por un equipo que por el otro, y ahí es cuando ya se abre el partido o no se abre, se cierra, pero el otro partido, el otro equipo está encima, y ahí normalmente es cuando se decide la batalla a favor del equipo que físicamente ha sido superior, ¿no? Es difícil ver hoy en día el aspecto técnico sin el físico, ¿no? Van ligados de la mano. Lo que decía antes, la pelotita tiene que entrar, pero se necesitan muchos condicionantes para ello. Qué bueno. ¿Hay algún deporte de todo el paradigma deportivo a nivel mundial que existe que en el que a ti te gustaría en algún momento, que no sean ciclismo y fútbol, que ya los has tocado, que te gustaría estar al alto nivel? Yo qué sé, me gustaría MotoGP, Fórmula 1, golf. ¿Hay alguno que digas que no hayas hecho? Sí, he trabajado en muchos. He trabajado en triatlón, he trabajado en fútbol americano, en baloncesto, en hockey sobre hielo, gimnasia, atletismo de todos tipos de disciplinas, natación, remo. Un deporte, hablando de la Fórmula 1, pues es una cosa que me fascina, por ejemplo, ¿no? Pues porque el desgaste fisiológico y psicológico es enorme, pero el desgaste fisiológico de ir a 180 pulsaciones sentado en un coche es brutal. Tiene que ser ahí, bueno, el poder desde investigar a trabajar, a aprender, para empezar a aprender por qué coño van a 180, ¿no? Te puedes imaginar por qué, y hay estudios, ¿no? Pero el verlo eso con mis ojos y ver medidas, pues es algo pues fascinante, o debería ser fascinante, vaya. Pero sí, es un deporte que me atrae. Y luego, pues no sé, la verdad es que ya sí, con los años ya se acumula también la fatiga y el sobreentrenamiento. Ahora ya no se quiere complicar la vida, ¿no? Sí, porque el deporte también es bonito, pero es duro. El deporte de competición, trabajar con deportistas y de competición desde fuera, ¿no? Se ve muy guay, ¿no? Y, qué guay, está con fulanito o menganito o tal, ¿no? Qué guay debería estar, pero del día a día, y eso te lo puede decir cualquier persona del staff, ¿no? De cualquier posición que esté en el staff, es muy duro, es mucha presión, es mucho tiempo fuera de casa, mucha responsabilidad, y en deportes de equipo, cuando gana uno, cuando gana el equipo ganan todos, cuando pierden todos, ¿no? En el deporte del ciclismo normalmente no,
cuando gana el ciclista, por ejemplo, cuando pierdes tú, ¿no? Entonces, y solamente tú. Entonces, bueno, eso también va desgastando con el tiempo y la verdad es eso, ¿no? Yo también viendo compañeros de profesión de cualquier, sean masajistas, nutricionistas, biomecánicos, pues el tiempo desgasta y a veces no sabemos disfrutar. Es cierto que no sabemos disfrutar porque estás tan dentro del día a día trabajando. Es un trabajo más y normal. Me da igual que sea el mejor del mundo, es que es trabajar y trabajar, estrés, presión, que no es, te absorbe mucho. Es difícil salir de ese mundo y mirarlo y decir, ¡jo! ¡Qué gozada que estoy trabajando aquí! ¿No? Es muy difícil disfrutar tanto como se piensa, ¿no? Yo espero el día que me retire, pues asimilaré todo y diría, ¡jo! ¡Qué gozada era trabajar aquí con este o con el otro! Pero al día de hoy es difícil, cada día se me hace más difícil. Bueno, Íñigo, pues yo creo que no me queda más que agradecerte, de verdad te lo digo, ¿eh? Creo que yo a esto de hacer el podcast no sé, yo no lo considero tampoco mi trabajo como tal, o sea, esto es una parte muy pequeñita de lo que hago, pero sí que es un proyecto muy importante para mí y bueno, de una forma u otra, y te lo tengo que decir, en estos 7 años yo creo que si ha habido un punto de inflexión de una persona con la que yo ya he tenido la oportunidad de sentarme, en el ámbito deportivo han sido Iván Raña y en el ámbito académico has sido tú. Así que gracias. solo el hecho de tenerte delante y poder tutearte a mí me hace mucha ilusión. Por el amor de Dios. No. Y nada, agradecerte en nombre de toda la comunidad de entrenadores que estamos ahí al otro lado. Primero, espero que hayáis disfrutado de la charla con Íñigo y agradecerte en su nombre todo el trabajo que haces por nosotros, lo fácil que nos lo pones, el camino que nos allanas y que sigas haciendo lo que haces, que lo sigas disfrutando, que sigas descubriendo grandes cosas y que la vida te siga tratando bien, que la meritocracia funcione, por Dios. Bueno, no, muchas gracias, Rubén, por las palabras primero y por el trato y por la invitación, ¿no? Para mí es una gozada estar en un podcast como este en el que las preguntas han sido tan buenas, tan precisas y que dan para mucha explicación, ¿no? Me gusta a mí mucho y he disfrutado muchísimo y también pues eso, pues yo creo que es muy importante, ¿no? El agradecer públicamente la labor que gente como tú hace de divulgación, ¿no? Estamos en una época en la que con toda la falta de información que hay o la desinformación, ¿no? Pues a veces no se saben las referencias bien, ¿no? Cada vez yo creo que por eso también son más populares los podcasts, ¿no? Donde gente como tú, que tiene un bagaje ya, ¿verdad? Y trae a gente también pues para reforzar ese mensaje, ¿no? Yo creo que es un trabajo muy importante y que está impactando a muchísima gente. Así que, bueno, pues agradecerte todo lo que haces también, esa labor divulgativa que es muy, muy importante para toda la gente y seguidores que tienes. Muchas gracias, Íñigo. Espero en un futuro poder volver a engañarte y que vuelvas por aquí. Gracias, muchas gracias.